Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos al primer estudio de Escuela Dominical del año 2022. Empezamos un libro nuevo, como ustedes saben, un año nuevo. Y vamos a empezar el estudio de hoy recordando en cuanto nosotros recibimos, o cuando una persona recibe una herencia en el mundo, pues la herencia puede ser monetaria, puede heredar un carro, una casa, cosas que son materiales, por lo tanto son corruptibles, no van a durar para siempre. Y quizás durará mucho tiempo la tierra, pero con el tiempo la tierra también se daña o se puede vender, hacer otras cosas con ella. Pero cuando vamos a hablar de este día, lo que vamos a hablar en este día se llama renacido para una herencia incorruptible. En otras palabras, nacer de nuevo bajo la gracia del Señor y fe, pasando pruebas, tribulaciones, y ser formado a un nivel que nosotros seamos preparados para recibir la herencia que vamos a recibir del Señor, las cosas que vamos a recibir cuando seamos transformados y llevados al cielo. Muchas de las promesas que trae el levantamiento de la iglesia, la promesa que Jesús nos dijo que en la casa, en el reino de su Padre, muchas moradas hay, muchas casas hay. Por lo tanto, son cosas que son incorruptibles porque están en el cielo, viven en otra dimensión. Y en este semestre vamos a estar casi todo el libro hablando de lo que se llama en sí la sana doctrina, lo que es el extracto verdadero de aquellos que siguen al Señor de verdad. Vamos a leer lo que está como el pensamiento celestial, central, el texto áureo, los objetivos, la base bíblica, pero les voy a leer la lectura bíblica que está en el libro, pero en el original hebreo, para que veamos qué la palabra de Dios nos dice en el original hebreo, que cuáles cosas pues van cambiando ahí. Y como le había dicho, el título se llama Renacido para una herencia incorruptible. La base bíblica se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 12. Son 9 versículos que vamos a estar aproximadamente leyendo. Y los tres objetivos de la clase son: número 1, indagar acerca de la presencia o el preconocimiento por la cual Dios nos salvó. Número 2, agradecer al Señor de corazón la herencia incorruptible que nos aguarda en el cielo. Número 3, someter a prueba nuestra fe para que sea hallada en balanza, gloria y honra. El pensamiento central dice: la salvación empieza cuando Dios nos hace renacer en la esperanza viva de una herencia corruptible. Y el texto áureo dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 1 de Pedro 1:9. Ahora vamos a entrar así lo que dice la Biblia, el original hebreo al español, para que entendamos un poquito más profundo lo que habla el escritor de la Biblia, en este caso el que puso esta carta, que fue el apóstol Pedro. Y dice así la palabra del Señor: por eso que con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les ha a traer cuando revele. Se les va a traer cuando se revele Yeshua HaMashiach, que viene siendo Jesús, como hijos obedientes, no conforme a las pasiones que antes tenían cuando estaban en su ignorancia. Antes bien, así, le estaba leyendo este versículo, pero vamos a entrar al 3, que se me saltó la página. Vamos a ir al 3. Está bien interesante eso, pero como les estaba diciendo, son muchos versículos lo que estamos leyendo y se me fue un poquito, ¿verdad?, la página con el viento y todo eso. Pero vamos a entrar en eso mismo. Vamos a seguir leyendo aquí porque es 13:25, perdón que me turbo un poquito. 13 al 25, no de 3 al 25, no, 13 al 25. No, espérate. Para estar más seguro.
Vamos a ir a... Sí, es 3 al 12. Vamos a ir atrás. Primera de Pedro 3 al 12. Perdone que me confundí con la segunda parte del libro. Vamos a ir. Está bien interesante esto, déjame decirle yo. 3 al 12. Entonces vamos a hacer, dice, bendito sea Elohim, que viene siendo, ¿verdad? 1.13. Viene siendo la segunda parte, pero aquí es 1.3 al 12. Que aquí también dice Pedro, apóstol de Jesucristo, es a los expatriados de la dispersación por tanto Galacia, Macedonia y Britania. Aquí está lo que dice en el libro, ¿verdad? Primera de Pedro 1.3 al 12. 1.3 al 12. Cuando leemos aquí dice, bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor, de nuestro Maestro Yeshua HaMashiach, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Yeshua HaMashiach de entre los muertos, para una herencia incorruptible y contaminable e inmarchitable, reservada en el cielo para ustedes. Oiga eso, que están guardados por el poder de Yahweh, el poder de Dios mediante la fe, para salvación preparada para revelarse en el tiempo final. En esto ustedes se alegrarán, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe preciosa, más preciosa que el oro, que parece, aunque sea probado con fuego, se halle digna de alabanza y gloria en la honra, en la revelación de Yeshua HaMashiach, que es Jesús. A ustedes lo aman sin haberlo visto. Él creen, y aunque no lo vean ahora, creyendo en él se le alegran con gozo infalible y glorioso, obteniendo así el objetivo de su fe, la salvación personal. Acerca de esta salvación, inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Ellos escudriñan para ver qué persona y qué tiempo indica el que el Espíritu del Mesías que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venirle al Mesías y la gloria después de ellas. A ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para ustedes, que administraban las cosas que ahora les han anunciado a los que les ha predicado la buena noticia por el Espíritu de Santidad, que es el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas que hasta los mensajeros anhelan contemplar. Ahora vamos al último versículo. Ya la semana que viene vamos a seguir del 13 al 25. Lo que me adelantó un poquito para la semana que viene, pero está aquí, eso viene para la semana que viene, y le voy a leer también del original hebreo. Y dice el último versículo: por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que les va a traer cuando se revele Yeshua HaMashiach, que viene siendo Jesús. Que Dios señala bendición a su palabra. Como les dije, vamos a continuar la semana que viene. Yo lo voy a leer, si continúan leyendo, ya leímos parte de lo que viene la semana que viene, pero vamos a continuar, ¿verdad?, lo que es la clase de hoy, en el estudio de hoy, porque déjeme decirle algo. Todos tenemos que ser probados. En la Biblia el mismo Jesús fue probado. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay personas que confunden la prueba con la tentación, y eso no es así. Hay que recordar que dice que la palabra de Dios, que Dios no puede ser tentado, que solamente uno, por la propia concupiscencia, por nuestro propio pecado, o por el pecado del hombre, es que uno cae, o que la persona cae
en las cosas que no tiene que caer en el pecado, pero no fue en tentación, porque Dios no puede ser tentado, sino que Él mismo ya quería eso y no rechazó, no reprendió eso en el nombre de Jesús y Yeshua HaMashiach, se obtuvo de eso, sino que continuó haciendo eso y cayó en eso. No, muy diferente. Cuando Dios nos prueba a nosotros, sabe que nosotros vamos a pasar esa prueba y está esperando algo de nosotros y sabe que vamos a llegar a otro nivel, la cual nos va a permitir a nosotros movernos más allá. Ahora le voy a decir una cosa: cuando uno falla una prueba, dependiendo de lo que la voluntad de Dios trabaja con las personas diferentemente, pero muchas veces si esa prueba no se pasa ahora, va a tener que pasar la prueba más tarde o una similar, pero que Dios nos va a llevar a donde tiene que llevarnos, lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que estar preparados para poder pasar esa prueba y agarrarnos más de Él, pensando en las cosas que vienen para nosotros como recompensa, no esperando nada a cambio, sino ser agradecido con Él por las cosas que ya ha hecho con nosotros al morir por nosotros en la cruz, redimirnos y darnos salvación eterna, mi hermano, o vida eterna. Es por eso que nosotros tenemos que acudir a la Biblia constantemente, para cuando lleguen esos momentos podamos ayudar. Hay un secreto bien grande que mañana voy a predicar de eso. Hay un salmo que dice: bienaventurado aquel que se acuerda del pobre, porque en el día de malo, que es el día de la prueba, se acordará Dios de él. Es por eso que nosotros constantemente tenemos que actuar, como la palabra dice, con misericordia y ayudar a los demás cuando necesitan, no con palabras, sino con actos también, porque la fe no tiene que actuar también. Tiene que haber prueba de que nosotros pues creemos en esta palabra y estamos dispuestos a obedecerla. No con palabras solamente, sino con actos. Y las dos cosas a la misma vez. Fíjate que las dos cosas. Mira, 2 testamentos, 2 testigos, 2 cosas. Tenemos que probar eso, ese modelo de mostrar así, con palabras y con actos también, para que la gente crean y vean quién es Dios para nosotros, quién es Dios en nosotros y quién puede ser Dios para aquellos que están en necesidad. Y fíjate, cuando leí ese salmo me tocó mucho, porque va con esto mismo también, que muchas personas pues se les hace bien difícil la prueba, pero es porque se tienen que acordarse que uno tiene que seguir actuando. Mira, yo me acuerdo que en un huracán que hubo en Puerto Rico en 2017, mucha gente lo perdieron todo. Pero yo me acuerdo un momento que vi la cámara, que había un reportero de afuera y estaban todos sucios y estaban, parece que con sed y todo. Sabe que una familia que la casa la había roto, que tenía muy pocas cosas, sacó un plato de comida y una botellita de agua y se lo llevaron a esa gente para que comieran. Y el tipo casi llora, porque digo, mira, esta gente que casi lo pierden todo, mas sin embargo nos dan un poco de comida y agua para que nosotros comamos y bebamos. Esas son las cosas que Dios nos ayuda a nosotros. O sea, cuando pasemos por el momento de necesidad, en el día de malo, el día de la prueba, Dios se acuerda de nosotros, mi hermano. Quizás nos traiga una bendición con otra persona, se nos acorte más rápido o pase más rápido la prueba, pero Dios nos va a ayudar. Pero si no ayudamos a nadie, mi hermano, ¿cómo Dios nos va a ayudar a nosotros así? ¿Me entiendes? Tenemos que tener un corazón dispuesto a ayudar a aquellos en necesidad, a aquellos que están en prueba, para que cuando nos toque a nosotros, Dios tenga misericordia de nosotros también. Pero vamos a entrar en lo que es la clase de hoy. Y dice la introducción: la primera epístola de Pedro ha sido llamada la carta de la esperanza, pues está dirigida a infundir aliento a aquellos cristianos judíos que estaban sufriendo prueba y persecución lejos de su hogar y al ser perseguidos como apóstatas por la apóstata de su nación. Hasta el día de hoy todavía pasa eso. También se veían amenazados por las enseñanzas engañosas de los falsos maestros. El apóstol trata de mantener fijos los ojos de los cristianos en Cristo como modelo de la perseverancia, sufrimiento y coronación. Los hijos de Dios son llamados a sufrir por la causa de Cristo, pero a su vez le está dada la promesa de una herencia que no puede serles alterada
ni por el tiempo, ni por las fuerzas del mal. En otras palabras, lo que Dios tiene para nosotros, no importa quién se levante, viene. Pero tenemos que mantenernos firmes en las cosas que nos dice Él en su palabra. En este primer estudio, practico las cartas universales de Pedro, y si la practicamos, haremos un análisis de la salvación, así como una vida humana. Empieza con concepción, y el nacimiento, la vida cristiana, se inicia cuando Dios nos hace renacer en Cristo. Por eso que Jesús se enfocaba: el que no es nacido de nuevo no puede entrar al cielo. Porque para poder ver la gloria de Dios, para poder ver quién es Dios de verdad, o qué es lo que Dios es capaz de nuestras vidas, y hacer tanto por nosotros como aquel ser humano que está afuera también, pues tenemos que nacer de nuevo. ¿Por qué? Si no nacemos de nuevo espiritualmente, no dejamos que la carne pues sea dominada por el espíritu, vamos a tener problemas. La palabra de Dios dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Por lo tanto, tenemos que buscar las cosas de Dios, tenemos que someternos más a Dios, tenemos que luchar en cuanto a la palabra dice, para aferrarnos más a nuestra fe y ser sometidos a su palabra, a su voluntad, para poder nosotros resistir en el día malo, el día de la prueba, y poder ver las cosas más allá, para poder entender también lo que significa verdaderamente nacer de nuevo. Porque hay gente que dice que nace de nuevo, pero no quieren dejar los vicios, no quieren dejar ir a los paris, no quieren dejar andar con la gente que no tienen que andar, no quieren dejar de hacer ciertas cosas que lo hacen ver como una persona del mundo y no como un cristiano. No quiere decir que uno rechaza a la gente, pero sí tiene que haber una separación para Dios, mental, física, espiritualmente, cuidando nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque vamos a andar mendigos espiritualmente y nunca vamos a crecer y llegar a donde Dios nos quiere que lleguemos. Pero vamos a continuar aquí. Y ya si más tenía algo más para ustedes, pero ahorita me acuerdo, pero más si me llegue lo voy a decir. El apóstol Pablo trata de mantener fijos los ojos de los cristianos en Cristo como modelo de perseverancia, sufrimiento y coronación. Los hijos de Dios son llamados a sufrir por causa de Jesucristo, pero a su vez se les está dada esta promesa de herencia que no puede ser alterada en ningún tiempo, ni por la fuerza del mal. Y en este primer estudio práctico de las cartas universales de Pedro, haremos un análisis de la salvación, así como la vida empieza la concepción y el nacimiento. La vida cristiana se inicia cuando Dios nos hace renacer en Cristo. Después, identificarse ante sus lectores como Pedro, el apóstol Jesucristo, y el autor menciona las regiones en que aquellos vivían como extranjeros, de la dispersión. Esta última palabra del griego diáspora es bien conocida, porque todo aquel que está fuera de su país, en otro país, le llaman diáspora. A mí mismo me dicen que estoy de la diáspora porque descendientes, mis papás son puertorriqueños, ¿verdad? Yo soy puertorriqueño, nací en Nueva York. Mis papás son puertorriqueños, pero yo vivo aquí en Arizona. Pues yo soy parte de la diáspora también. Y a todos los que estamos afuera de nuestro país, pues nos dicen así. Esta última palabra del griego diáspora también se usa para referirse a los judíos que no viven en Judea. Pero en este caso, Pedro se refiere a los que de la diáspora cristiana, cuya morada permanente está en el cielo. La segunda manera que se identifica a los lectores es distinguiéndonos como elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. La elección a la que Pedro refiere está basada en la herencia, presencia y conocimiento, y no es un decreto. Esto significa que Dios sabe desde la eternidad quienes obedecerán al Evangelio para ser salvos. La provisión para ser salvo ha sido hecha a favor de todo ser humano, y Jesús mismo había mandado, y por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 6, 16, 15.
Dice, los elegidos según el conocimiento o preconocimiento de Dios son los que obedecen al llamado del Evangelio y son rociados por la sangre de nuestro Señor Jesús. Qué cosa tan tremenda eso. Y fíjate, muchas veces Dios nos lleva a nosotros a otros países, a otros lugares para poder hacer algo diferente que no podíamos hacer en nuestro país de origen. Jesús decía que no hay profeta que sea reconocido en su propia tierra. ¿Por qué? Por eso mismo. Muchas veces hay encontramiento, hay problemas, pero cuando Dios nos lleva a otro lugar, así sea en el desierto, Dios nos va a usar. Dios va a hacer su voluntad y vamos a alcanzar las almas que necesitan escuchar de Él para salvación y a la misma vez tener un encuentro especial con nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a continuar. Aquí hablando, dice que el apóstol menciona 5 puntos en el versículo. Punto 1, explosión de alabanza de la salvación es el milagro más grande que Dios realiza en el corazón del ser humano, por lo que se constituye el motivo de la gratitud y alabanza al Señor. 2, la base de la salvación es el otorgamiento del perdón y la salvación del pecador solo es posible con la gran misericordia del Señor. Los esfuerzos, méritos humanos no poseen ningún valor para hacer el pecador digno de ser salvo. Punto 3, el nacimiento es el proceso por la cual Dios salva al que cree en Jesucristo y empieza cuando nos hace renacer, es decir, engendrar de nuevo. De nuevo, la esperanza. En el punto número 3, el número 1, 2, 3, 4. Esperanza viva. Dice, el pecado produce frustración, desencanto, en cambio el impartimiento de una vida nueva en Cristo trae al corazón una esperanza viva. Y el último punto dice la resurrección de Jesucristo. En los versículos 4 y 5, Pedro identifica claramente que por medio de la salvación y la santificación, Dios nos hace aptos para recibir una herencia incorruptible, incontaminable e inaccesible, reservada en los cielos para nosotros. No vosotros, como dice aquí, para nosotros. Y Cristo decía, no hagáis tener tesoros en la tierra porque la polilla los corrompe, el orín los pudre. ¿Por qué? Porque todo lo material, no es que no diga que no se haga, no, mi hermano. Sí se puede hacer, pero reconociendo que primero que Jesús va por encima de todas esas cosas. Y cuando nos toca ayudar a que necesita, hacerlo también en el nombre del Señor. No para gloria propia, sino para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para que la gente vea quién es Dios en nosotros y que Dios se acuerda de ellos. Como le estaba diciendo al principio, la fe tiene que ir acompañado por obra. Por lo tanto, tenemos que actuar en el momento indicado. Cuando el Señor ponga en el corazón a hacer algo, hacerlo. Uno no sabe el cambio que va a traer en la persona. Yo me acuerdo, en el trabajo había una muchacha que tenía problemas con el esposo, porque el esposo estaba trabajando part-time. Ella casi no estaba trabajando y tenía muchos biles. Casi no le daba para la comida. Y mi tarjeta de crédito, gracias a Dios, pues pude conseguir unos puntos para que me mandara una gift card. La gloria sea para Dios. Y me acordé de esa muchacha. Dije, espérate, esta muchacha me necesita ayuda. Yo vine y le regalé una gift card. Y ella casi se echa a llorar. Me dijo, gracias, porque ese dinerito le ayudó para comprar comida para la semana. Lo digo esto para la gloria de Dios, porque yo no soy nadie. Pero tenemos que hacer eso, mi hermano. Acordarnos de aquel que lo necesita. Orar por ellos para que Dios los ayude, mi hermano. Pero cuando nosotros toca a nosotros pasar por eso, Dios va a mandar a gente, va a tocar a gente para que oren por nosotros y nos ayuden también. Si bien la salvación que ya hemos recibido nos hace aptos para la herencia gloriosa, para poder recibirla en su totalidad, tenemos que perseverar en Cristo. La perseverancia solo se logra si somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Las pruebas son parte de la vida del creyente. El apóstol Pedro
era un hombre muy práctico y franco. Decía las cosas tal como se sentía. Él esperaba que sus lectores, por haber recibido la salvación en fe y esperanza, se alegraran. Era la promesa del Señor. Además, los creyentes también contamos con la consolación del Espíritu Santo. Esto nos da fuerza para que cuando lleguen las pruebas y la persecución, Y continuamos leyendo. Dice que por eso debemos procurar nuestra comunicación y adoración, y que sean experiencias de regocijo profundo y perdurable, y más que todo originales en el Espíritu. Algo recordar que la palabra dice que Dios está buscando gente que le busquen y le adoren en el Espíritu y en verdad. No farsante. Porque farsante, el teatrito se le va a caer tarde o temprano. Pero vamos a continuar leyendo. Dice: Pedro sabía que estaba escrito que esta carta en creyentes de una segunda generación. En él sus lectores había una enorme diferencia circunstancial. Él había visto a Jesús personalmente y vivido al lado del Maestro por lo más de 3 años. Haber estado tan cerca del Señor todo este tiempo había sido una escuela de un valor incalculable para él. Quizá la maravillosa e innovadora de todas había sido la experiencia de acompañar a Jesús en el monte de la transfiguración. Fue algo grandísimo, mi hermano. Una persona que si no es por la presencia de Dios se vuelve loco. Dice: ¿qué pasó aquí? Se me patinó el coco aquí. Porque viendo gente que está muerta hace cientos de años no es fácil. Pero con el poder de Dios todo es posible. Y Dios hace que uno se mantenga estable. Uno que Dios le habló, le dijo: este es mi hijo amado, a él oí, para que no se le siguiera patinando el coco. Vamos a continuar leyendo. Dice: tan importante fue para ese momento que 30 años más tarde seguía iluminado por su corazón, en su corazón, y dando testimonio de ella. 2 Pedro 1, 17 y 18. En cambio, a nosotros los lectores, Pedro nos dice: a quien amáis sin haberle visto, y a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo a fin vuestra fe de salvación de nuestras almas. Esta confianza es que alienta la fe del pueblo de Dios. Aunque no veamos el Señor físicamente, lo sentimos muy cerca de nuestro corazón. Muchas preferencias anunciaron la salvación. Muchas profecías anunciaron la salvación. Una de ellas fue la herida de la serpiente. Pero Moisés no entendió que Jesús en la cruz heriría mortalmente a Satanás. Otra es la promesa de la simiente de Abraham, la cual se refiere a Cristo. El pacificador Silió, de Génesis 49:10, una profecía que nadie entendió, pero anunciaba el Mesías, Cristo Jesús, a quien nos hemos congregado todas las naciones. El anuncio de los profetas que ni ellos mismos comprendieron. El Redentor de Jacob. Yo sé que mi Redentor vive y en el fin se levantará sobre el polvo. Este siervo de Dios pensaba en su sanidad, pero adelantándose miles de años anunció la resurrección de Cristo y la de todos los creyentes. En el Salmo 110:1 dice: Jehová y el Señor de David. Jehová y el Señor de David. En Mateo 22, 44, 42, 45 dice: el varón de dolores de Isaías, quien habló los sufrimientos de Jesús, sin saber quién se refería. Isaías 53, 1 al 12. De acuerdo con Pedro, los únicos que llegaron a entender la plenitud, el significado de la profecía, fueron los que
conocieron a Jesús y el creyente que Él era el enviado de Dios entre ellos y estamos nosotros. Otro versículo que quería recalcar era el versículo que decía cuando el rey David, por el Espíritu Santo, dijo o profetizó, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra y pondré tus enemigos por el estrado de tus pies. Dijo el Señor a mi Señor. La única manera que David puede haber dicho eso era con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le estaba revelando a él, a Jesús y a Dios, lo que iba a venir. Estaba profetizando lo que iba a pasar más adelante después que Jesús ascendiera a los cielos. Pero vamos aquí, si continúa leyendo, dice que de acuerdo con el versículo 12, lo único lo que fue revelado a los profetas de antaño fue las cosas que meditaron que no eran para ellos. La venida del Mesías, su muerte vicaria, su triunfo, el descanso del santo, la proclamación de la buena nueva y todas las maravillas que pasaban por su mente y su boca para nosotros. Los creyentes de hoy somos bienaventurados, que hemos aceptado a Cristo, la gloria y nos gloriamos del Evangelio a pesar de haberlo visto físicamente. Por eso reprochó a Jesús la actitud de Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no creyeron, los que no vieron y creyeron, perdón. Y en Juan 20:29 dice, como lo señalamos antes, estamos en ventaja sobre los antiguos testamentos. Ellos tuvieron que creer lo que vendría en el futuro. Nosotros, en cambio, creemos de lo que sucedió y quedó registrado en el Nuevo Testamento y en algunos libros de historia también. De acuerdo con la segunda parte del versículo 12, ni siquiera los ángeles tienen la dicha de que Dios nos ha concedido a nosotros, que es recibir al Señor y ser salvo por fe. Alabamos al Señor por las cosas que nos ha dado en Cristo Jesús. Ahora vamos a resumen en general de todo lo que hemos estudiado, leído hasta ahora. Y dice, el primer tema de Pedro es la salvación, la que fue prevista por la presencia de Dios desde antes de la fundación del mundo, porque no se manifestó sino hasta cuando vino Jesús. El propósito de la salvación es para preparar el creyente de la herencia incorruptible, o para la iglesia incorruptible. Esta esperanza ayuda a los hijos de Dios a resistir las pruebas. Ya hemos recibido grandes bendiciones de Dios, pero lo mejor todavía no se ha manifestado. Los profetas de los ángeles dijeron mensajes concernientes a la salvación, pero no entendían el verdadero significado de ello. Este privilegio está reservado para nosotros que creemos en Cristo y esperamos por fe lo que Él nos ha prometido. Esperamos por fe. Eso que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque cuando no tenemos fe, pues no creemos. Y no tenemos confianza en el Señor. No podemos estar así, viviendo, diciendo que creemos en Dios, confiamos en Él, pero no tenemos fe en Él. No se puede. Si estamos cortos, tenemos que decirlo a Dios, que nos ayude a crecer nuestra fe. Pero cuando pidamos eso, recordar que cuando pedimos fe, vamos a pedir paciencia y van a venir pruebas. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Dios que nos prepare. La primera pregunta de hoy, para cerrar con broche de oro, dice, ¿cómo ha sido llamada la primera epístola de Pedro? La respuesta dice, ha sido llamada la carta de la esperanza. La segunda pregunta dice, mencione el motivo por el cual Pedro bendice a Dios en el capítulo 1, versículo 3. Y la respuesta dice, porque nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. La pregunta dice, según Pedro, ¿cómo es la herencia que está preparada para los hijos de Dios? La respuesta dice, es una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible,
reservada en los cielos para nosotros. La cuarta pregunta dice, ¿cuál es el propósito de las pruebas para el cristiano? Y la respuesta dice, afirma la confianza en el Señor a fin de formar el carácter del cristiano en nosotros. La última pregunta dice, ¿cuál es el objetivo principal de la fe? Y la respuesta dice, la salvación del alma. Salvación del alma. Y por eso constantemente tenemos que pasar pruebas, tenemos que pasar conflictos, porque nuestra fe tiene que crecer. Mientras más que sea nuestra fe a través de la prueba de la aflicción, hermanos, nos preparamos para todas esas cosas preciosas que Dios tiene para nosotros en el cielo. Hasta aquí este video. Dios me lo guarde y me lo cuide. Shalom para los que no me han visto. Que pasen muy buenas noches, un buen día mañana. Estaremos mañana haciendo servicio aquí tempranito a las 10:30. Les pido de todo corazón, comparta este video, le den like, se suscriba para que siga más recibiendo Escuela Dominical. Muy pronto los videos que vamos a regresar a hacer de historia bíblica misteriosa. Que Dios me lo guarde, que me lo bendiga mucho a todos y que pasen muy buenas noches. Amén.